Bien, buenas noches, bienvenidos todos, amigos, compañeros y hermanos de América Latina, de los países, de diferentes países de América Latina, de habla España, de Estados Unidos y de las diferentes ciudades de Colombia, de la costa, de Sabana Larga. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, una sabiduría divina que jamás se puede entregar públicamente a la humanidad, siempre se le entrega en símbolos y en parábolas, pero en vista de los grandes acontecimientos que estamos ya viviendo y que se aproximan, próximamente van a suceder, acompañados del calentamiento global, etcétera, posibilidad de una tercera guerra mundial. eh, Está profetizado en las Sagradas Escrituras que será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. La gnosis es ese Evangelio del Reino, es la sabiduría oculta, la cual menciona Pablo de Tarso en Corintios, pero como dice el Cristo en aquellos tiempos, cuando no se podía entregar, no dais perlas, perlas es sabiduría, los cerdos, las personas materialistas, ya sea religiosas o no, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Pero ahora sí, estamos en los tiempos del fin, hay necesidad de entregarla públicamente para bien de la humanidad que sufre. Como estamos hablando aquí de diferentes aspectos que tienen que ver con la vida física y con la vida psíquica de la naturaleza humana. Siempre hablamos planteamos nuestra gran realidad porque nosotros siempre, a través de estos tiempos, siempre habíamos creído que la realidad del ser humano era el cuerpo físico, ¿no? Más es el cuerpo físico. La realidad del ser humano es el alma, el alma. El cuerpo físico simplemente es un vehículo que utiliza el alma para manifestarse en cada existencia. Cuando llega el tiempo de la muerte, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir por ley del destino, entonces simplemente se corta ese cordón de plata que une el cuerpo con el alma, el cuerpo lo entierra, ahí no hay nada, materia, polvo eres y polvo te convertirás, y el alma pasa a la quinta dimensión, a ser juzgada en el palacio de la justicia divina, en el platillo de la balanza cósmica. Allá únicamente lo que valen son las buenas y las malas obras. Que yo soy de tal religión, no nos interesa. Que fuiste político, que fuiste gobernante, que fuiste ingeniero, que fuiste médico, nada de eso interesa. Qué buenas obras hiciste, qué malas obras hiciste, vamos a pesarte en la balanza y de acuerdo con nuestras buenas y malas obras, entonces se nos concede un nuevo cuerpo físico de acuerdo con la ley del karma que vendrá con problemas de salud o con no o con una buena salud, con problemas económicos, o sin problemas económicos, problemas de amor o sin problemas de amor, salud, dinero y amor. Eso, desde que uno nace, pues ya uno en esta vida, nosotros estamos sembrando nuestro propio destino para comprender lo que dice el divino Cristo, Rebelde de Galilea, lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Eso es lo que estamos recogiendo. Estamos hablando en estos tiempos, pues, de lo que llaman el estrés. Realmente están ocurriendo cosas terribles. Estamos en los tiempos del fin. Fíjense ustedes que allá en España, en Cataluña, se aprobó una ley donde los niños, niños y niñas, a partir de los 3 años, se les autoriza, pues, eh, no, hay que dictarles la conferencia de la masturbación. En España, a partir de los 12 años, los jovencitos pueden hacerse cambio de sexo sin autorización de sus padres. Esto está, las mismas leyes están en contra de lo que es la realidad de la naturaleza divina del ser humano. Y además, en el Código Civil español, ya cuando se van a la palabra en lo relacionado con el matrimonio, ya no se habla de hombre y mujer, no, sino de persona con persona. Estamos en los tiempos de fin, todo esto forma parte, vendrán cosas peores, pero aquí estamos resistiendo con una sabiduría de lo divino, una luz que descorre las tinieblas y que nos permite defendernos de las cosas terribles que están pasando en estos tiempos. No solamente defendernos, sino comprender que hay una realidad.
trascendental que debemos conocer dentro de nosotros mismos, porque con base en esa realidad es nuestra alma, es la que vamos a realizar un trabajo espiritual y comprender además, desarrollando lo que se llama, uno tiene 12 apóstoles. Tomás tiene que ver con la intuición, el discernimiento, hay que comprobar. Pedro tiene que ver con el sexo. Mateo tiene que ver con la ciencia, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos desarrollado ese Mateo interior, ese apóstol interior, podemos percibir que realmente estamos en los tiempos del fin. Ese desarrollo, ese Mateo, ese apóstol interior dentro de nosotros mismos, existen los apóstoles históricamente, que acompañaron al Maestro Jesús en su tiempo y en su hora, pero entre nosotros mismos existen nuestros apóstoles interiores. Y un apóstol se llama Mateo, y ese apóstol llamado Mateo es el que nos permite ver, percibir la cruda realidad de que realmente estamos viviendo los tiempos. Estamos viviendo los tiempos, pero aquí estamos en pie de batalla hasta el último segundo, divulgando estas enseñanzas gnósticas por orden que se me ha entregado. Estamos hablando del estrés. Hicimos unos planteamientos el jueves pasado por problemas técnicos, no pudimos eh, hacer este programa, pero les pido excusa y aquí estamos siguiendo con este tema interesante, el estrés, el mal del siglo que causa toda clase de enfermedades. El estrés en sí, pues, es un estado conflictivo en cualquier especie, ya sea animal, ya sea una planta, ya sea un ser humano, etcétera, y que está dado, eh, pero aquí estamos hablando de la parte humana, por la respuesta generalmente inconsciente y mecánica de nosotros los seres humanos al medio en los cuales nos desenvolvemos y vivimos, que está relacionado con el estado emocional de las personas, sin dejar de relacionarse con los aspectos intelectuales, motrices, instintivos y sexuales del mismo. Este estado conflictivo de los seres humanos con relación al medio y con relación a nosotros mismos, pues, se manifiesta ante las exigencias de la sociedad. Una sociedad totalmente exigente, egoísta y que únicamente le interesa el dinero. No le importa ni la salud ni la vida del ser humano, ni aún en el campo de la medicina. Está relacionado con nuestras malas relaciones con nuestros de trabajo, esas personas que viven deprisa, esas personas que llaman agresivas, es la que más daño le causa el estrés, el sistema de competencia, el exceso de trabajo. Por ejemplo, yo tenía una compañera médica y ella trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la mañana el otro día. Yo le dije, pero ¿por qué trabajas tanto? Si tú estás soltera, tú no necesitas trabajar tanto. Entonces, total, como estaba asistiendo a la noche y logré convencerla, porque se acaba la gente antes de tiempo, porque nos falta una orientación, nos falta una guía, y para eso estamos nosotros aquí en estas conferencias, y lo invito también a inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología. Entonces, ese estrés se nos manifiesta también, por ejemplo, cuando nos hacen un examen. Cuando yo estudiaba en la universidad, antes de conocer la gnosis, veía que cuando el profesor iba con lo que especies, se le disparó uno el estrés, hasta se le olvidaba las cosas que uno había estudiado, pero ya después que conocí la gnosis, o ya estaba en la universidad, yo dije, pero yo ¿por qué tengo que tener miedo? Si el profesor es una persona igual que yo, simplemente que él desempeñe ese papel y nos está ayudando, yo no tengo por qué tener miedo. ¿Ves? Simplemente vencía el miedo con una comprensión, hay que eliminarlo con defecto y no tenía problema en los exámenes que posiblemente sí tenían los otros compañeros porque no conocían estas enseñanzas. Cuando uno va a hablar con una persona importante para solicitarle algo, yo trabajaba en una empresa industrial y quería estudiar de noche y fui a hablar con el jefe de relaciones humanas. Yo me acuerdo que cuando hablé con él, cuando yo terminé de hablar, de decirle lo que le iba a decir, pues y se me había ya, ya no tenía casi ni saliva en la boca. Entonces comencé a hacer respiraciones lentas y profundas. Ya él habló, entonces ya tomé posición de mí mismo. Yo le hablé, y conseguí, es más, conseguí un permiso
para que me dejaran comer en la empresa en la tarde antes de irme para mi estudio en ese tiempo. Pero no, claro, se me disparó el estrés porque en esa época no conocía estas enseñanzas. También en la reciprocidad que teníamos nosotros con todas las personas, con los vecinos que nos relacionamos, etcétera. Cualquier momento se nos puede disparar el estrés ante una noticia. Yo tengo una amiga, tenía un amigo, y ese amigo tenía su mamá y vivía solo con la mamá. Entonces un día me dice, Ariel, tengo un problema con mi mamá. Se le disparó el estrés y está nerviosa. ¿Por qué? No, porque ella escucha las noticias y en la noticia, allá escuchó de que una persona de tal le pasó tal problema y lo tienen en la casa. Entonces ella creía por el apellido que era un familiar de ella. Entonces yo le dije, pero sea, sinceramente, hay personas que a veces se le dispara el estrés, se le murió la gallina, o sea, ya tienen el sistema nervioso inflamado a nivel máximo. Si le dicen que se murió la gallina, le puede dar un infarto cardíaco. O sea, no se le pueden contar las cosas que pasan en la familia, etcétera, porque tienen el sistema nervioso inflamado, porque en la vida nosotros no sabemos manejar estas situaciones de comportamiento, de interrelación y reaccionamos y comprendemos, odiamos a las personas. Cada vez que vemos a la persona que odiamos, se nos dispara el estrés, porque hay que odiar a las personas. Todo obedece a leyes de causa y efecto y no ha pasado nada. Entonces tenemos que seguir adelante, borrón y cuenta nueva y no juzguéis para no ser juzgados. Y si alguna persona cometió un error, ella tiene que responder ante Dios, pero no ante nosotros. Entonces, cuando uno se le dispara el estrés en ese estado conflictivo, que lo tienen, por ejemplo, los animalitos. Por acá hay un poco de gatos y un gato de eso cogió un pajarito y total, y lo botó, lo agarró y después lo soltó. Entonces yo traté de ayudar al pobre pajarito y, eh, y lo mojé, le eché agua así para ver si con el agüita se le quitaba la cosa, pero no, el agua lo que hizo fue como que le penetró en la herida y el pobre pajarito se murió. Pero yo para explicarle, pues, yo veía que el pajarito, el corazón le latía aceleradamente porque acaba de salir de un percance. Ahora, los animales tienen una ventaja. Un perro se asusta y el corre, pero apenas ya para, él no piensa. Uno no. Uno si se le dispara el estrés, entonces está pensando en lo que le pasó, se forma un trauma. Yo tengo un amigo que es abogado, 25 años, habló conmigo y me dice, Ariel, tengo un problema porque es que estoy en tratamiento psiquiátrico y estoy tomando unas pastillas de esas para los nervios porque me dijeron que tengo síndrome obsesivo convulsivo de temor. Yo le dije, ¿qué te pasó? No, que me puse a ver una película de terror y esas cosas. Y entonces cada vez que me acordaba, y déjate de estar viendo esas cosas, y eso ya pasó. Ese es un trauma que no tiene, que tú te has creado y ahora te están dando barbitúricos y te lo van a dar de por vida. Y eso lo que está frenando es el sistema simpático, ¿ya? El que tiene que ver con la acción del ser humano, creando un desequilibrio en lo que es el sistema simpático, la médula espinal y el sistema parasimpático, causando desequilibrio. Y vas a estar tomando esas barbitúricos que van a crear tolerancia y después tiene que aumentar la dosis, etcétera. Eso afecta al cerebro, afecta a la parte sexual, afecta a todo el organismo. Entonces le expliqué la parte psicológica del conocimiento de la noche, cómo eliminar los pensamientos, las emociones que sucedieron en el evento que se le sucedió, y en esta forma él se quitó el problema del estrés, él dejó de estar tomando esos barbitúricos que ya iban a ser de por vida, como son las pastillas de la presión, como son las pastillas de la diabetes, como son las pastillas todo es de por vida. No está curando, sino que están haciendo controles nada más. Bueno, entonces, además, todas esas impresiones se dan ante cualquier tipo de impresiones que penetran por nuestros sentidos físicos. O sea, uno ve un accidente, alguna cosa, entonces uno no comprende qué es lo que está pasando y se identifica y que le dispara el estrés. Después, tengo otro amigo que a veces me escucha aquí en las conferencias
Entonces una vez me dice, Ariel, tengo la diabetes en 500. Lo que te pasó, la diabetes tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver con el estrés. Me dice, no, lo que pasó fue que me mandaron un video ahí de una cuestión de violencia. Déjate, estás viendo esos videos. Ya te puede dar un coma diabético. ¿Ya? Cálmate. Y no veas esos videos que te manden así que sean de violencia, ayudando a las personas a comprender. Hasta que él asista a las conferencias, yo le expliqué cómo tenía que hacer para eliminar ese defecto, de esa impresión que causa una especie de trauma, que entonces mantiene un estrés continuado, que es lo peor todavía, que se lo va acabando uno por dentro. Entonces, ese estado conflictivo, conflictivo que se nos presenta a todos los seres humanos, a todos, porque todos tenemos defectos, tenemos la ira, tenemos el orgullo, tenemos la codicia, tiene una pérdida de cualquier cosa, se le dispara el estrés, te dijeron bruto y tú crees que tú eres muy sabio, entonces se te dispara el estrés, eh, te pisaron un zapato. Un día iba por aquí, por la parte del mercado, iba con unos zapatos blanquitos, bien limpiecitos, y vino un señor, un varón que iba pasando, me pisó el zapato. Yo me di cuenta que me lo pisó intencionalmente, pero yo no hice ninguna reacción. Seguí derecho como si no hubiera pasado nada. Yo lo comprendí y no pasó absolutamente nada. Porque si pongo ahí, yo no sé quién es ese señor y de pronto me va a pasar algo, entonces uno tiene que transformar impresiones. A veces cuando cogía los buses, entonces me pisaban y yo lo digo como, o sea, estaba adaptado a ese poco de situaciones, porque es que el estrés se le dispara a uno en cualquier momento. Fíjense ustedes que una vez cuando yo tenía el programa radial en Barranquilla, los domingos antes de la pandemia, un día cogí el transporte para ir a la conferencia radial y le pedí la parada al chofer y él normalmente me paraba en la esquina, pero el chofer me pasó una cuadra, me dio rabia, no dije nada, una rabia callada. Yo dije, pero voy a hablar de Gnosis. ¿Por qué me dio rabia? Voy a estudiar esto en este momento. Y pues así no puedo ir a dictar una conferencia Gnosis por la radio. Entonces hice una comprensión. Yo dije, bueno, yo pido la parada. La parada es aquí, no es aquella donde me paran, porque ahí es la mitad de la calle y hay carros pasando. Entonces la parada, el señor lo paró bien. Segunda medida, vamos a suponer que el señor no me escuchó porque tiene un problema y está pensando, etcétera. Y yo, ¿por qué? Ahora yo cogí rabia. ¿Por qué cogí rabia? Por nada. Y yo cuando iba a la Sierra Nevada caminaba hasta 2 y 3 horas por esas montañas y nunca me cansaba. Ahora, caminando aquí 30 metros, que fue lo que me pasó ese señor. Y le hice una comprensión en tal forma que dije, de ahora en adelante, cualquier transporte que me pase una o dos calles, yo no tengo por qué reaccionar. El señor de pronto va con su tiempo limitado, etcétera. Uno tiene que ponerse en el lugar de las demás personas. Cuando uno se coloca en el lugar de las demás personas, es lo maravilloso. Primero, no cometer errores en nosotros. Y segundo, colocarnos en el lugar de las demás personas. Y así nos vamos liberando de este problema del estrés que causa toda clase de problemas nerviosos, problemas sexuales, problemas cerebrales, etcétera. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando se rompe lo que se llama la normalidad, ante los estímulos sobreexcitantes, porque uno está en su casa, está no, pasa alguna discusión, cualquier cosa, se dispara el estrés, hay que estar en alerta, novedad, viviendo el momento, haciendo la clave de sol que nos permite vivir en estado de conciencia y no reaccionar en forma negativa a las impresiones que penetran del mundo exterior. Entonces, cuando se pierde la normalidad dentro de nuestro comportamiento en la vida social, educativa, etcétera, entonces eh, se, esa normalidad se rompen los límites de asimilación a través de las sensaciones, las percepciones, en ese estado conflictivo, se dispara todo el organismo, mueve fuerzas energéticas para prepararnos, como dicen los psicólogos, para la fuga o para la defensa. Entonces vamos a ver qué ocurre inmediatamente en ese momento. Se dispara todo el organismo,
Por ejemplo, nosotros tenemos dos glándulas, que son las glándulas adrenales, ¿ya? Las glándulas adrenales. Entonces, estas glándulas adrenales, la adrenalina, etcétera, se liberan, cuando uno se le dispara el estrés, liberan lo que se llama la adrenalina, la noradrenalina y otra hormona que se llama el cortisol. Es una hormona muy importante que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, en las glándulas suprarrenales, porque están en la parte superior de los riñones, cuando uno se le dispara el estrés, esas glándulas disparan lo que se llama en mayor cantidad, lo que se llama la adrenalina, la noradrenalina, y esta hormona cortisol que causa, es muy tóxica para el organismo y especialmente para el cerebro. Ante una situación difícil, por ejemplo, ya sea de ira, ya sea de miedo, etcétera, el cerebro es alertado y el sistema endocrino se activa. Los mensajes van a la pituitaria y a su vez la redistribuyen al sistema nervioso simpático y este actúa sobre las glándulas suprarrenales. Estas segregan una cantidad adicional de adrenalina, de noradrenalina y de la amiga cortisol. Entonces, estas hormonas actúan por la cantidad que se producen sobre todo el organismo, sobre los músculos, sobre la sangre, sobre el corazón, sobre el hígado, sobre las glándulas sudoríparas, sobre el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en todo el organismo. Dispara una serie de fuerzas. Por ejemplo, después una rabia terrible. Primera medida, usted tiene un temblor, usted tiembla. Usted va a hablar y la boca, usted no puede decir las cosas correctamente por la ira, por el disparo del estrés. Esto causa graves daños al organismo, los disparos de energía. De que la diabetes tiene que ver con generalmente de tipo emocional. Por la cantidad adicional de adrenalina y de cortisol, entonces el corazón soporta una carga adicional porque la sangre circula más rápidamente, debe latir más rápidamente, produciendo palpitaciones en el cuello y en la cabeza. Los glóbulos rojos de la sangre llenan las arterias para ayudar al organismo a tener mayor cantidad de oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Todo lo que sucede con el estrés se aumenta, al aumentar la presión de la sangre, aumenta la presión arterial, se origina la midriasis. La midriasis significa dilatación de la pupila, o sea, lo que llaman mirada de loco. Cuando una persona coge rabia, tiene mirada de loco. Cuando usted coja rabia, mírese al espejo. Usted tiene mirada de loco. Posiblemente eso le va a servir para que se le quite la rabia. Cualquier persona que tenga rabia por la midriasis tiene mirada de loco. Y eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros. Por la mayor circulación, ojo, cantidad de sangre, esta presión de la sangre sobre el corazón cardíaco, una isquemia, etcétera, etcétera. Yo tenía una amiga que ella era conmigo, no, era tranquila, pero era una amiga que era rabiosa, de mal genio. Y un día tuvo un problema con un hijo, porque el hijo cometió un error, pero un error lo puede cometer cualquier persona, sobre todo que era como el nieto, no era el hijo, era el nieto. O sea, ya cogió una práctica que le había dado el hijo a guardar. Entonces la señora vino y comenzó a gritar al muchachito y a decirle y a gritar, pero se le disparó el estrés, se le metió el aire y comenzó, ese yo que alimenta y es difícil controlar la ira porque es un yo de tipo emocional y la parte emocional tiene más velocidad que la parte intelectual y la señora gritando, insultando al pobre peladito y la familia donde estaba le dijo, mira, pero mira que te puede pasar algo. Pero el mismo yo contesta y dice, no importa lo que me pase. Y resulta que entró al baño, cayó al suelo, resulta que le dio un infarto. Ese mismo día murió de un infarto cardíaco por un estrés acelerado a las 4 de la tarde. No se pudo hacer nada para su padre. Era una persona que durante toda su vida tendría a ser iracunda, a estar con las
personas. Estas personas generalmente son iracundas, sufren de diabetes, o sufren de corazón, sufren de depresión, etcétera. Estrés causa clases de enfermedades. Mis queridos amigos, para el estrés hay constricción de los vasos sanguíneos, unos vasos se dilatan, necesitan mayor cantidad de sangre, otros vasos se contraen, ahí se pone pálido en algunas partes, etcétera, porque el organismo necesita mayor fuerza para enfrentarse a ese sistema del estrés, y cuando esto sucede, ocurren casos extraordinarios donde uno hace cosas que normalmente no hace. Por ejemplo, una señora, un carro le atropelló el hijo y ella levantó el carro para que le sacaran el hijo. Le dispara el estrés y uno segrega una fuerza adicional en ese momento. Otra persona me contaba que en el pueblo de ella hubo una inundación y había una vecina que era modista. Lo único que tenía era su maquinita de coser, y otra vecina vino, como que se le disparó el estrés, se agregó una fuerza adicional y cogió la, la, la máquina de coser, y ella después quedaba asombrada. Yo cómo pude cargar esa máquina de coser por el disparo del estrés, porque uno segrega fuerzas adicionales, etcétera, grasas, etcétera. Una vez personalmente yo, para hablar de estas cosas, yo estaba estudiando en la universidad en aquellos tiempos y yo era un poquito como que reunido. Entonces una vez estábamos en una manifestación y total que presentó un problema de choque contra la policía, y entonces yo salí corriendo con varios estudiantes y nos metimos dentro de una universidad que estaba ahí, y llegamos al patio y había una paredilla altísima. Yo vine, ¡pah! Y me agarré y salté al otro lado. Los demás ahí los acorralaron, se cogieron a unos cuantos y yo seguí corriendo, pero ya cuando se acaban las fuerzas que segrega el estrés, ya no podía correr mucho, pero yo miraba para atrás esa paredilla y yo decía, caramba, ¿cómo, cómo pude hacer yo para saltar esa paredilla? ¿Dónde saqué fuerza? No, después cuando vine a estudiar aquí la noche, la noche es una psicología y estudiamos estos formas de comportamiento y la forma de reaccionar y cómo trascenderlas, entonces vine a comprender que era porque había liberado una cantidad de fuerzas que me permitieron pegar ese salto en ese momento. Y así, otras veces también, antes de conocer la noche, me pasaban varias cosas que le pasan a cualquiera de nosotros, porque a cualquiera de nosotros se le dispara el estrés en cualquier momento. Te voy a contar un caso. Vea. Una vez yo venía en un bus urbano para mi casa. Hay un puente, ¿eh? Dos carriles, uno de este lado y otro de este lado, y tiene una división en la mitad. Resulta que el chofer como que venía dormido, distraído, y iba a meter por el carril contrario, que podría haber ocasionado un choque. Entonces alguien gritó y se metió o sea, iba a chocar prácticamente con la parte media. Y total, no pasó nada, pero quedó la impresión de lo que iba a suceder y el trauma, una especie de trauma, que eso le pasa a cualquiera. Y si yo voy a donde el psiquiatra, entonces, síndrome obsesivo compulsivo de tomar, entonces me matricula con la pastilla de por vida y se me va a dañar el sistema nervioso. Es como ya yo estaba en la noche, ya estoy en la noche, entonces estudié, porque cuando yo iba pasando por ese puente, se me disparaba el estómago, me aceleraba el corazón, etcétera. ¿Ya esto por qué? Porque había quedado un trauma. Eliminar ese trauma, ¿cómo le eliminamos? Ahí está el conocimiento de la ciencia nótica. Entonces yo iba pendiente, entonces que me aceleraba el corazón. ¿Y por qué? No ha pasado nada. Vamos a eliminar estas sensaciones de temor, ya, estos pensamientos de temor, vamos a eliminarlos uno por uno, vamos a comprender todo lo que pasó, que no pasó absolutamente nada, porque nadie se murió ni pasó ningún accidente. Entonces le hice la comprensión, eliminé los pensamientos, eliminé los sentimientos, eliminé los temores que estaban relacionados con ese trauma y me quité el problema de encima. Pero la gente es común y corriente, no sabemos cómo resolver ese problema. Ese amigo que es abogado y tuvo un trauma por una película que haya visto ahí, y ya tenían un año que me lo tenían matriculado con los barbitúricos. Eso dan tolerancia y le aumentan el barbitúrico, afecta la parte cerebral, afecta el sexo, etcétera. Y ya, para cada vez que vaya, le recetan su barbitúrico, porque ese es el procedimiento médico
en esos casos. Nosotros aquí en la noche tenemos unas ventajas, porque nosotros vamos allá de la realidad, de lo que realmente puede comprender el ser humano, y vamos a estudiar lo que llama la parte psíquica, lo que es comprender que dentro de nosotros existe una cantidad de defectos que son los que piensan, sienten, actúan dentro de nosotros y que nos hacen cometer errores y que para eliminar ese miedo, para eliminar esos problemas de ira, esos problemas de codicia, gentes que tienen, o sea, no tienen ojos, tienen un billete en cada ojo, etcétera. Para eliminar todos esos problemas, los celos, etcétera, nosotros tenemos procedimientos psicológicos maravillosos que mi persona los ha comprobado y que le he dado orientaciones a muchas personas que me solicitan ayuda porque tienen problemas de comportamiento en su vida y han cambiado el curso de su existencia. Estas enseñanzas son gratis, son sencillitas, son fáciles. Es más, una enseñanza de los dioses para los hombres. Cuando uno se le dispara el estrés, entonces aumenta la reserva de grasa, la glucosa, para tener mayor cantidad de energía y de calorías que nos permitan actuar ante el disparo del estrés, como eran los ejemplos que yo le estaba contando. Ahora, como se dispara el estrés, mayor coagulación, se aumenta la capacidad de la coagulación y entonces esto puede, se forma un coágulo, ese coágulo se da para el corazón, infarto cardíaco, se da para el cerebro, isquemia. Entonces hay que tener cuidado con estos problemas de infarto cardíaco y de isquemia cuando se nos dispara el estrés. Te da un dolor de cabeza, esta presión de la sangre te da un dolor de cabeza. Cuando se te dispara el estrés, tú quedas como muerto, como si te hubieran dado unos garrotazos, pero grandes ahí, quedas todo débil, quedas todo estresado. ¿Por qué hay, por qué tenemos que pasar por esos problemas del estrés cuando nosotros en la noche tenemos las técnicas, los métodos y los procedimientos que los enseñamos detenidamente en nuestro curso gratuito de psicología y que llevados a la práctica nos permite deliberarnos de todas esas situaciones inconscientes y equivocadas que nos hacen cometer errores y sobre todo que nos hacen disparar el estrés ante las diferentes circunstancias de la vida que pueden. Ahora, una vez yo iba en un bus, iba para otra ciudad, para otro departamento, hubo un atraco, un señor que iba de pie porque también era chofer, pero era de la empresa, pero no había puesto, él iba de pie, iba al lado mío, pero de pie. Entonces el atracador que estaba en la mitad, porque uno adelante, otro atrás y otro en la mitad, pegó un tiro y el chofer que estaba al lado mío cayó muerto, al lado mío, y no pasó ningún problema. Vino el atracador, el primero que atacó fue a mí, me dijo, señor, su dinero. Entonces saqué la cartera, le dije, señor, le agradezco los papeles, pero se lo dije con mucha cortesía y todo. Entonces el hombre me dio los papeles y la cartera, sacó el dinero nada más, y yo le dije, gracias. Él me dijo, Dame el anillo, porque el anillo era de oro, dame el reloj. Pero ah, lo tomé como una cosa normal, normal porque es que nosotros dentro de la noche aprendemos a crear unas condiciones de conciencia que nos permiten, es- que nos permiten ayudar a otras personas en situaciones del estrés. Personalmente he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas. Estoy viviendo un momento, no me identifico con lo que está pasando y comienzo a ayudar. Voy a ver si ahora más adelante les cuento algo que me pasó, que ayudé a muchas personas para que no les pasara algo, un infarto, alguna cosa. Y bueno, entonces, cuando uno se le dispara el estrés, todo el organismo se dispara y segrega fuerzas adicionales. Entonces, el estómago segrega ácido clorhídrico adicional. Ese ácido clorhídrico lo segrega el organismo es cuando uno va a comer. Entonces, es una función normal del centro instintivo dentro de nosotros. Pero eh, pero cuando uno se le dispara el estrés, segrega ácido clorhídrico adicional, ese ácido clorhídrico le va a producir gastritis, y después de la gastritis más adelante viene la úlcera, después de la úlcera más adelante viene el cáncer, viene una inflamación del colon, vienen colitis, etcétera, por los disparos del estrés. El estrés causa toda clase de. Yo los invito, mis queridos amigos y compañeros, a inscribirse en nuestro curso gratuito de psicología. Ahí están todas las técnicas, claves y procedimientos
para conocer y eliminar cada uno de estos yoes, defectos, actores que nos hacen cometer errores en la vida y sobre todo que nos hacen disparar el estrés, porque, digo, como les estoy hablando, esto tiene muchas consecuencias. Entonces, se anula eh, la acción de una hormona que libera la pituitaria, la STH, y esto origina disminuyen las defensas inmunológicas. Una persona que se le está disparando el estrés a cada rato, pues se le va a disparar, se le va a disparar las defensas inmunológicas y esto le va a tener consecuencias para su vida. O sea, esto del estrés tiene muchas consecuencias de todo tipo y nosotros tenemos que aprender a manejarlas sabiamente para no tener consecuencias de ninguna clase. Entonces, eh, voy a contarle, estoy con ejemplos, porque es la mejor forma de aprender. Tengo una amiga que trabaja en una clínica y ella era la época de la pandemia. La época de la pandemia hubo muchos problemas porque las personas nos asustaron. Nos asustaron que no sé qué, que van a morir, si vacunen, etcétera, etcétera. Entonces, un proceso que se dio ahí en ese momento. Esto afectó mucho los nervios. Entonces, las personas trabajaban virtual, esto estaban acostumbrados a ese trabajo virtual, etcétera, y los niños tenían que estudiar virtual, y los niños no estaban ni acostumbrados a esas cosas, y entonces la mamá forzando, en este caso la mamá forzando al niño, no, que mira que, y entonces, pero el niño tenía como 5 años, yo le dije, hombre, uno realmente debe poner a estudiar a los niños a los 7 años, que es cuando entra la influencia de Mercurio, y Mercurio es el planeta que está relacionado con el conocimiento, pero ahora no, ya de los 3, 4 años, ya que párvulo, etcétera, entonces le estamos forzando el desarrollo de las funciones orgánicas del ser humano, pero si nosotros conociéramos que hay unas influencias planetarias que tienen que ver con el desarrollo físico, emocional, psíquico, intelectual del ser humano, otro gallo cantaría. Pero, pero tenemos que escuchar estas conferencias. Nosotros todos los jueves, lo mejor que usted hace en toda la semana es escuchar esta conferencia. Porque como dice el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. El pan de cada día es el pan espiritual. Bueno, como es simple la parábola, se incluye el pan espiritual. Para las multitudes es el pan espiritual, pero para nosotros es el pan espiritual, el pan que nos va a dar una vida espiritual. Ese pan es estas enseñanzas que estamos entregando acá. Bueno, ya como nos ha cogido el tiempo, vamos a relajarnos un poquito todos, ¿ya? Y vamos a hacer unas respiraciones lentas y profundas. Vamos a hacer una clave, unas técnicas de relajación y de concentración para meditar. Entonces, una respiración lenta y todo el cuerpo queda totalmente relajado cuando expulsamos el aire. Ordenamos átomos, células, moléculas, todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Realizamos nuestro totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Piernas relajadas, brazos relajados, nuestro cerebro relajado, sistema nervioso relajado. Átomos, células, moléculas, todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Una respiración lenta y profunda.